Hola Z Collectors, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Juanjo Morales y espero como siempre que estéis bien. Hoy tenemos un vídeo de alto voltaje, los Zipo Vietnam, que tanto me habéis venido pidiendo en los comentarios y cuando os he pedido en algún vídeo que aportarais vuestras sugerencias sobre temas de los que os gustaría saber. Bueno, por fin he tenido tiempo para reunir un poco la información y todo esto, las imágenes sobre todo, que hay que acoplarlas luego en el vídeo, y aquí lo tenemos ya. Dejadme que os haga un comentario sobre el concurso. Hemos recibido un montón de respuestas. Muchísimas gracias, porque la verdad es que yo personalmente le he puesto todo el cariño en elegir los artículos que van a formar parte de este lote enorme que vamos a sortear, y vuestras respuestas al concurso indican claramente que os ha gustado la composición. Gracias, gracias. He leído algunas de las respuestas, no todas porque no me ha dado tiempo, pero algunas sí. Y voy a hacer una cosa, es que me da muchísima pena que cuando vayamos a esa web que solemos utilizar para extraer un ganador aleatorio entre todos los comentarios del vídeo del concurso, puedas salir tú elegido y vaya a tu email y te falte un zipo, un pequeñito zipo dorado que se te ha pasado inadvertido. En varias de las respuestas que he leído, en una buena parte, falta un encendedor, uno. Recordad que no es aquel grande, no es aquel grande que ya dije que no valía, pero de los pequeñines que están insertos en cualquier parte de la escena, a muchas respuestas os falta uno. Una lástima. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar el concurso abierto. Volvéis a repasar si queréis los vídeos. Si veis que vuestra respuesta es la que enviasteis, perfecto. Si por casualidad encontráis ese encendedor que no habíais visto en la primera revisión del vídeo, pues lo ponéis, copiáis el email que tenéis, ponéis ese añadiéndolo y lo volvéis a enviar. Voy a considerar siempre el último email recibido como el correcto, ¿vale? O sea, si enviasteis uno y faltaba un encendedor y ahora enviáis otro y ya está, vamos a tomar este último corregido. Esto puede ir en detrimento de... No he encontrado entre los pocos que he leído, no he encontrado una respuesta correcta a todos, Entre los pocos que he leído, no quiere decir que lo haya. Esto puede ir en detrimento de aquel que lo haya enviado a la primera. Pero me parece que, como una familia que somos, deberíamos procurar ser participativos, y que todo el mundo tenga una opción. Y si, bueno, ha habido un error y se ha olvidado uno, pues que tengamos siempre la opción de volver a retomar los vídeos y volver a anotarlo. Pues nada más, os dejo con la intro y vamos a los Vietnam. La primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuántos encendedores Zipo estuvieron realmente en Vietnam en la época de la contienda bélica? Hay voces que apuntan que unos 200.000. Posteriormente, he leído de fuentes confiables
que entre 450.000 y 500.000. A mí personalmente, y es solo mi opinión, se me antojan cifras muy cortas, teniendo en cuenta que según los registros de las Fuerzas Aéreas Americanas, 3.403.100 mujeres y hombres prestaron servicio en misiones militares o de guerra en el territorio vietnamita. Es probable que incluso más de un soldado destinado en Vietnam tuviera más de un encendedor, como han verificado algunos veteranos en entrevistas realizadas. También se dice que el encendedor Zippo iba incluido en el equipo que le daban a los militares que destinaban a Vietnam. Esto no es cierto. Punto. No es discutible, no es cierto. El soldado que quisiera llevar un Zippo, que era lo más recomendable, porque aunque no fumes, es muy importante tener una llama disponible en un territorio como una jungla, donde vas a tener que combatir a campo abierto. Una llama es imprescindible, y Zippo era lo más fiable, sin ninguna duda, por su atributo antiviento, ¿no? Los soldados pagaron de su bolsillo $1.80, que por entonces valía un encendedor Zippo, y con ellos lo portaron a Vietnam. Algunos los llevaban en el bolsillo, casi todos, y hay imágenes, en la miniatura tenéis una de ellas, de algunos soldados, los que menos, la verdad, que lo llevaban en su casco, enganchado junto con papel higiénico, repelente de mosquitos, algún paquete de tabaco, en fin, cosas que tuvieran que tener muy a mano en un momento dado. Os voy a pasar ahora unas imágenes de Zippos certificados que estuvieron en Vietnam en esa época. Me las ha pasado mi amigo Jorge Quista, que colaboró conmigo en el segundo volumen de la enciclopedia Zippo, precisamente en el tema Vietnam, y tuvo la amabilidad de enviarme fotografías de su propia colección. Todos los encendedores, repito, que vais a ver ahora, son Zippos que está certificado que estuvieron en Vietnam. Os dejo las imágenes y os voy contando cosas, ¿vale? Adelante. Una aclaración y un apunte. La cifra que he dado de destinados en Vietnam se refiere al periodo enero 1961 hasta enero 1973. He olvidado mencionarlo cuando os he dado el dato. Los encendedores Zippo utilizados por los soldados estadounidenses durante la guerra de Vietnam se han convertido en verdaderos artículos de colección. Cada uno de estos son testigos mudos de la guerra, transmitiendo una gran sensación de haber estado allí en el campo de batalla. Los soldados que se enfrentaron a la muerte llegaron hasta el mismo borde del infierno llevándolos consigo, convirtieron estos en una parte más de sus propios cuerpos y de sus almas. Los encendedores Zippo son herramientas indispensables, pero además son una fuente de recuerdos. Se portaron como talismanes de protección, como amuletos de buena suerte, y son considerados hoy hasta una parte de la herencia familiar. En Vietnam, estos encendedores fueron una de las pocas cosas que cumplieron perfectamente con su cometido, funcionando incluso en las condiciones más adversas, como la lluvia o el barro. Tenían además una cualidad que los hacía aún más versátiles. Podrían recargarse con cualquier tipo de líquido combustible. Encontraremos más Zippos personalizados en Vietnam que en ninguno de los conflictos bélicos anteriores. Esto
fue posible gracias a la disponibilidad de estos encendedores en la zona, unido a las habilidades artesanas de la población indígena. No solo los soldados americanos usaron cipo, también las fuerzas aliadas los llevaban. Como veremos en las imágenes a lo largo de este vídeo, podremos encontrar encendedores de combatientes de Vietnam del Sur, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia, etc. Los grabados de los encendedores nos dejan ver las grandes diferencias culturales existentes durante el conflicto. Tanto los dibujos como los comentarios personales realizados en ellos nos dan una idea de los distintos niveles del contingente estadounidense. Por el contrario, las grabaciones efectuadas en los encendedores de las tropas aliadas se limitaban generalmente a los emblemas de su unidad, a las fechas de servicio y al escenario bélico donde estaban destinados. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Como introducción al tema Vietnam, creo que está bien, vais a tener la oportunidad de ver bastantes encendedores auténticos y hemos conocido un poco la historia de este conflicto bélico. En el próximo vídeo, bueno, pues eso que estáis esperando, los Vietnam falsos, las falsificaciones. Hay muchas más que encendedores cipo Vietnam auténticos, pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo y vamos a dar detalles para encontrar las claves para distinguir de entrada uno falso de uno auténtico, ¿vale? Será en el próximo vídeo, como digo. Gracias por los likes, gracias por los comentarios. Por favor, compartid este vídeo porque creo que será de interés para todo aficionado a los cipo. Y nos vamos a ver prontito. El concurso sigue, como he comentado al principio, y en el próximo vídeo daré ya la fecha de cierre. Pueden participar todos los suscriptores hasta el momento en el que cerremos la fecha, para que en el siguiente hagamos el sorteo, ¿vale? Nos vemos pronto, Z Collectors. Bye bye.